bases. Y dependiendo de frente a qué tipo de sustancia estemos enfrente y en el medio donde se encuentre, eso va a determinar de qué manera, químicamente hablando, se va a comportar el mismo. Entonces, en este gráfico lo que nosotros podemos apreciar es el comportamiento nuevamente dependiendo de las cualidades químicas y un nuevo conceptito que es este, pKa. Miren, ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos de amonio. Nosotros hemos dicho que amonio era una sustancia que se comportaba como una base. Las bases lo que hacen es recibir hidrogeniones. Y hemos dicho que cuando el amonio recibe un hidrogenión, se convierte en ion amonio, o sea, NH4 más. De la misma manera, tú puedes tener, por otro lado, podemos tener la conjunción H2CO3, esto es ácido carbónico, que se puede convertir en hidrogenión más bicarbonato. Esto es, nuevamente, ácido carbónico, esto es bicarbonato más hidrogenión. Entonces, la pregunta, si estas son reacciones reversibles, cuando el ácido carbónico se convierte en bicarbonato e hidrogenión y cuando el bicarbonato se convierte en ácido carbónico, o sea, ¿qué determina que pase uno con otro? Pues regularmente el pH del medio. Pregunta, ahora que estamos hablando de esto, ¿alguien recuerda cuáles eran los tratamientos que se utilizaban para hiperamonimia? ¿Cuáles eran los tratamientos que se utilizaban para hiperamonimia? No, hiperamonimia. Hiperamonimia. No, ¿cómo va a ser? Mentira. Emily, ¿cuáles eran? Nosotros lo dividimos en dos grupos. No, no recuerdo. Ok, nadie se acuerda. No importa si no se acuerdan, o sea, eso es para Dale, porque no. hiperuricemia. Entonces, alopurinol y febusustat son para hiperuricemia, ácido úrico elevado. Gota, Schneider en compañía. Recuerden que cuando nosotros hablamos de hiperamonimia, nosotros mencionamos que el tratamiento se divide en dos grandes grupos. En el primer grupo tenemos lactulosa. ¿Recuerdan que era, cómo era que la lactulosa disminuye los niveles de amonio? Recuerden que cuando nosotros hablamos de lactulosa, lo que dijimos es que la fuente principal de amoníaco son las bacterias intestinales y que el amoníaco es una sustancia que se comporta como una base, pero tiene cualidades hidrofóbicas. Y también mencionamos en ese momento que las sustancias que son pequeñas y se comportan como lípidos pueden traspasar la membrana sin la necesidad de ningún transportador. Entonces, todas las bacterias intestinales constantemente están secretando, están liberando amoníaco que se absorbe hacia la sangre. Entonces, cuando nosotros tenemos hiperamonimia, mencionábamos que podemos dar lactulosa. Y lactulosa, si bien es cierto, se utiliza muchas veces como laxante, porque nosotros no podemos digerir la lactulosa, pues las bacterias intestinales sí pueden. La gran mayoría de las bacterias intestinales metabolizan la lactulosa hacia ácido láctico, o sea, de manera anaerobia. Habíamos dicho que el ácido láctico liberaba un hidrogenión más lactato.
y que este hidrogenión se unía al amoníaco para formar ion amonio. Y este ion amonio dijimos que como es una sustancia cargada, nosotros estamos transformando una sustancia que es hidrofóbica a una cargada, o sea, hidrofílica. Las sustancias que son hidrofílicas, a diferencia de las hidrofóbicas, no pueden ser transportadas a través de membrana a menos que haya una proteína transportadora. Las sustancias lipofílicas pequeñas pasan solas a través de las membranas celulares. Las sustancias hidrofílicas con carga no pasan la membrana a menos que haya un transportador. Y no tenemos un transportador gastrointestinal de ion amonio. Por ende, al dar lactulosa, todo el amoníaco que producen las bacterias es convertido a ion amonio y es retenido en las heces, no se absorbe. Entonces, lo que nos enseñaba esto a nosotros es el concepto básico, que cada vez que nosotros tenemos una sustancia que tiene carga, a menos que haya un transportador, no la absorbemos. Y esto se relaciona acá. En un momento les explico. El segundo tratamiento era, si no podíamos resolver con lactulosa, o dábamos lactulosa y había pues antibióticos, porque el problema es, al fin y al cabo, bacterias. Y aquí hemos mencionado rifaximina. Entonces, entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Miren, voy a coger esto aquí. ¿Por qué estamos hablando de esto? Miren, ¿o por qué lo mencionamos aquí? Las sustancias ácidas y básicas pueden comportarse de manera reversa, dependiendo de los cambios de pH en el medio. En general, las bases lo que hacen es, como vimos hace un momento, recibir hidrogeniones. En general, los ácidos lo que hacen es liberar hidrogeniones. Entonces, vamos a tomar dos sustancias y vamos a ponerlas aquí. Vamos a poner una aquí. Vamos a comenzar con la base. Vamos a comenzar con la base. Fíjense, aquí hay un punto llamado pKa. El pKa es el pH donde tú tienes una sustancia determinada en la cual el 50% de la misma se encuentra ionizada, o sea, tiene carga, ya sea positiva o negativa, y el 50% de la misma sustancia no está ionizada, o sea, no tiene carga. Ya nosotros sabemos que es importante saber si una sustancia tiene carga o no. Por ejemplo, vamos a decir que a un pK de 9.2 nosotros vamos a encontrar el 50% de la base que estamos hablando, que en este caso vamos a decir que es amonio, el 50% se va a encontrar como ion amonio y el 50% se va a encontrar como amoníaco. Entonces el pK es importante porque me determina qué fracción de cada tipo de presentación de la sustancia yo tengo. pKa, repito, es el pH donde nosotros tenemos 50%, la mitad de una sustancia de manera cargada y la otra mitad de manera no cargada. Nuevamente, aquí estamos hablando de amoníaco, que es una base. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo afecta? Voy a quitar esto.
para concentrarnos en la base. ¿Cómo afectan de aquí en adelante los cambios de pH, tanto hacia abajo como hacia arriba, en el porcentaje de ionización? Sencillo. Bueno, vamos a quedarnos con la base. Fíjense, ya sabemos ahora lo que es el pKa. Aquí hay 50 y 50. Si nosotros comenzamos a aumentar el pH, significa que la concentración de hidrogenio disminuye. Más pH, menos hidrogeniones. Si hay menos hidrogeniones libres, significa que de este 50%, vamos a ponerlo aquí, NH4, que de este 50% que aquí en este punto se encontraba en manera de NH4, va a comenzar a pasar lo siguiente. Este NH4 va a comenzar a disociarse. Para compensar a la caída del pH, perdón, el aumento de pH y caída de hidrogeniones, los hidrogeniones que están enclaustrados acá van a comenzar a salir, se van a comenzar a liberar los hidrogeniones y se va a comenzar a generar NH3, significando que luego del pKa, si nosotros comenzamos a aumentar el pH, disminuye la cantidad de fracción ionizada, miren acá, porcentaje ionizado. Comienza a aumentar el pH, disminuye la fracción ionizada. Eso es lo que estamos viendo acá. Pasamos de una sustancia ionizada a una no ionizada. Eso es lo que estamos viendo aquí. Miren acá, aumentamos el pH, miren acá, va disminuyendo el porcentaje de fracción ionizada. Al mismo tiempo estamos viendo que una sustancia que normalmente se comporta como una base adquiere la capacidad de liberar hidrogeniones. O sea, la base se comienza a comenzar a comportar como un ácido y al mismo tiempo vamos aumentando la fracción de forma no ionizada. ¿Qué significa eso? Que si en este punto nosotros teníamos 50 ionizados y 50 no ionizados, vamos a decir que a este punto de acá, yo lo que debería tener es, vamos a decir, 80 no ionizados y 20 ionizados, porque nuevamente gran parte de los que se encontraban de manera ionizada comienzan a comportarse como ácidos, a liberar sus hidrogeniones y a convertirme el NH4 finalmente en NH3, que no tiene carga. Tiene carga, no tiene carga. ¿Me están siguiendo acá? ¿Me siguen o no me siguen? Necesito feedback para saber si continúo. Tú dijiste que el pK es cuando está 50% ionizado y 50% no ionizado. Exacto. Okay. Esto. Y a medida que yo aumento el pH, como ven acá, el N de este 50% de NH4 comienza a pasar lo siguiente. Esto que inicialmente se comportó como una base, ahora se comienza a comportar como un ácido, comienza a liberar el hidrogenión y el NH4 comienza a convertirse en NH3, o sea, una sustancia sin carga. Eso es lo que estamos viendo acá. Recuerden que aquí nosotros estamos representando el porcentaje de fracciones ionizadas. Entonces, lo que estamos viendo acá, que de este punto hacia acá, cuando yo aumento el pH, disminuye el porcentaje de fracción ionizada. O sea, estoy perdiendo NH4 a medida que lo convierto a NH3. Eso es lo que vemos aquí. Entonces, aumentarle el pH, aumentar el medio, el pH del medio donde se encuentra una base, hace que ésta se comporte como un ácido y que aumente su fracción no ionizada. ¿Entienden? Preguntas por aquí. No, está bien. Entonces, nosotros lo que hicimos fue aquí aumentar el pH, o sea, disminuir la concentración de hidrogeniones.
Ahora, si nosotros hacemos lo contrario, si nosotros comenzamos a disminuir el pH, miren lo que pasa acá. La fracción ionizada aumenta. ¿Por qué? Si estamos disminuyendo el pH, estamos aumentando entonces la concentración de hidrogeniones. Si ahora este medio se llena de hidrogeniones, aumento mucho la concentración de hidrogeniones, todos los NH3 que estén libres van a comenzar a captar hidrogeniones. Por ende, la base se va a comportar como normalmente debería, como una base. Y entonces ahora vamos a estar generando NH4. Por ende, la proporción de ionizados va a ser mayor a la de sustancia no ionizada. Entonces, en vez de nosotros tener una relación aquí 50 y 50, tendríamos posiblemente una relación 20-80. Ahora cambian las cosas. Entonces, lo que nosotros vemos acá es nuevamente que a medida que vamos disminuyendo el pH, aumentan la forma ionizada, o sea, comienza a aparecer más NH4, que tiene carga, o sea, está ionizado. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá, en pocas palabras, es cómo afecta la proporción de forma ionizada o no ionizada dependiendo de el pH, de las modificaciones de pH que hagamos en el medio. ¿Qué tienen que tener pendiente? Cada vez que disminuimos el pH, aumentamos la cantidad de hidrogenión. Son inversamente proporcionales. Disminuimos pH, aumenta hidrogeniones. Aumentamos pH, disminuye hidrogeniones. Y más importante que lo que sucede, o sea, que el proceso de base es saber que de ahora en adelante, cada vez que usted le menciona pKa, se refieren al pH donde usted tiene 50 y 50. Ahora, ya de ahí para adelante, usted comienza a subir o disminuir a través del pKa, se alteran estas fracciones. Anda. Ah, si alguien tiene T-Mobile, ya ustedes saben. ¿Entienden? Preguntas. Ah, okay. Ok, está bien. Si entienden, está bien. Como ustedes podrán apreciar, lo mismo, pero contrario pasa con los ácidos. Podemos utilizar el mismo ejemplo que mencioné, ¿verdad? Ácido carbónico tiene la capacidad de convertirse a un carbonato. Estas son, ¿verdad? Reacciones reversibles. Reacciones reversibles. Entonces, nuevamente, ¿qué estamos viendo acá? Vamos a suponer, no es el pKa, pero vamos a suponer que el pKa, por utilizar este gráfico del ácido carbónico, es este, 9.2. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo aquí nuevamente es lo mismo, pero contrario. Si nosotros comenzamos a aumentar el pH, ya sabemos que es disminuir la concentración de hidrogeniones. Como ustedes ven, cuando el ácido se encuentra en su forma acídica, tiene un hidrogenión extra. Esto va, de hecho, negativo. Tiene el hidrogenión pegado acá. Y la carga total del ácido es neutra. Ahora, a medida que nosotros bajamos el pH, perdón, Dios mío, aumentamos el pH, disminuimos la concentración de hidrogeniones. Si bajamos la concentración de hidrogeniones, este hidrogenión que está pegado aquí va a querer salir al medio para compensar la caída de hidrogeniones. Y haciendo, ¿verdad?, que esta sustancia se comporte como naturalmente lo hace, que es como un ácido. Y los ácidos sabemos que lo que hacen es liberar hidrogeniones al medio. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy tomando una sustancia que tiene carga neta neutra y la estoy separando en una positiva y una negativa. Por ende, a medida que aumente el pH,
aumentan las fracciones ionizadas. Eso es lo que estamos viendo aquí. Miren, de aquí a acá. Fracciones ionizadas. Me estoy moviendo hacia arriba, o sea, la estoy aumentando a medida que aumento el pH. Por otro lado, si hago lo contrario, si tengo mi pK acá y comienzo a disminuir el pH, ya sabemos que es aumentar la concentración de hidrogeniones en el medio. Si yo comienzo a aumentar la concentración de hidrogeniones en el medio, estos naturalmente tienen carga positiva, se van a comenzar a pegar al bicarbonato, que tiene carga negativa, convirtiéndome el bicarbonato en ácido carbónico, que no tiene carga total, tiene una carga neutra, significando que las formas ionizadas van a ir en decremento. Puede estar convirtiendo esta sustancia negativa en una neutra. Entonces estoy disminuyendo la cantidad de sustancia ionizada. Ionizado es igual a carga. Estoy quitando sustancias que tienen carga. Lo mismo, pero contrario. Aquí aumento de hidrogeniones. Aquí disminución de hidrogeniones. Ahora, la pregunta interesante sería, ¿para qué nosotros estamos hablando de esto? Aquí. ¿Qué tiene que ver esto con fármaco? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, esto es importante por la siguiente razón. Y la relevancia que tiene con fármaco es la siguiente. Si nosotros estamos diciendo que las sustancias que tienen carga neutra se absorben con facilidad sin la necesidad de un transportador, significa que yo saber qué tipo de fármaco estoy administrando me va a determinar dónde se absorbe mejor. Por ejemplo, si yo estoy dando un ácido, esto me está diciendo que los ácidos se absorben mejor en medio ácido. Porque los ácidos en medios ácidos fomentan que el fármaco se encuentre de manera no ionizada. Y no ionizada traspasa la membrana sin ningún problema, se absorbe rápido. Por ende, los fármacos que tienen características ácidas se absorben mejor en el estómago. Por otro lado, las bases. Las bases estamos viendo acá que mientras mayor es el pH, más fracción no ionizada tengo. Y mientras más base con carga neutra tengo, más fácil se absorbe. Por ende, para yo aumentar la absorción de una base a nivel estomacal o en general, puedo dar la base con algo que me disminuya la secreción de ácido gástrico o que me la controle, ya sea leche de magnesia, PPIs. Y también secundariamente sé que uno de los lugares de mejor absorción para ese fármaco va a ser intestino. Esa es la relación que tiene directa y proporcionalmente a fármaco. ¿Alguna pregunta, algo que no hayan entendido? Seguro, yo me asusto. Me asusto cuando me dicen que entiende todo el mundo. Está bien. Preguntas por acá. Miren, esto es lo mismo que nosotros estábamos hablando. En pocas palabras. Lo mismo que nosotros estamos hablando, en pocas palabras. ¿Qué otra cosa tenemos que tener pendiente acá? Así como nosotros podemos, a través de estos cambios, favorecer la absorción, también podemos favorecer la eliminación.
Todas las sustancias que están ionizadas, por ejemplo, miren acá, ustedes ven esta área de aquí, esta área de acá, tanto para ácidos como para bases, representan áreas de la curva donde la cantidad de sustancia ionizada es mayor. Ionizado es igual a hidrosoluble. No ionizado es igual a carga neutra. Generalmente los que tienen carga neutra se comportan como lípidos. O sea, no son miscibles en agua. Son hidrofóbicos. Hay algo importante que ahí es sobre la eliminación. El riñón, bueno, los riñones, ¿verdad? Eliminan principalmente utilizando como solvente agua, pipí, orina. Por ende, mientras más ionizada esté una sustancia, más fácil se elimina por vía renal. Por ende, si usted tiene intoxicación, por ejemplo, con una sustancia que es ácida, usted aumentar el pH urinario favorece su eliminación. Lo contrario de la otra parte. Si usted tiene una sustancia que es básica, si usted acidifica la orina, promueve su eliminación, o sea, contrario. Por ejemplo, vamos a ver que uno de los, para los tricíclicos antidepresivos y para aspirina, ácido acetil salicílico, ácido, uno de los de las intervenciones que se toman para estas intoxicaciones está bicarbonato. El bicarbonato alcaliniza la orina y alcalinizando la orina, nosotros promovemos la eliminación de estos fármacos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Los ácidos se eliminan más fácilmente de manera ionizada en agua por riñones cuando el pH está alto. Entonces da bicarbonato, aumenta el pH en orina, aumenta la fracción ionizada de los fármacos y promueve su eliminación. Preguntas. No, seguro. Te has asustado. Está bien. Ñam, ñam, ñam. Vamos a agarrar esto. Bueno, igual ahora, ¿verdad? El fin de semana ustedes revisan eso bien. Si surge cualquier duda, la pueden escribir por ahí mismo en el grupo y resolvemos. Entonces, vamos a aplicar algunos de los conceptos que vimos en... Ah, mira, está muy bonito. De hecho, aquí hay algo interesante. No sé si alguien lo notó. ¿Alguien notó algo extraño aquí? No, se preocupen que lo vamos a hablar de eso. Hay algo interesante en esos gráficos. Miren, aquí en recuérdense que lo que habíamos hablado anteriormente era cinética enzimática y habíamos dicho que se utilizaban los conceptos de cinética enzimática para explicar algunos de los eventos que nosotros podíamos ver, apreciar en algunos conceptos farmacológicos. Entonces, miren acá. Bmax es nuevamente un concepto de cinética enzimática. En el caso de farmacología, ya nosotros no lo vamos a llamar Bmax, sino que lo vamos a llamar eficacia. Y eficacia se va a definir como el máximo efecto que puede ocasionar un fármaco. Entonces, aquí nosotros tenemos dos fármacos. Fármaco A, estamos viendo que lo equivalente a su Bmax, que en este caso es eficacia,
es diferente. Bueno, ustedes saben cómo. La eficacia de ambos es diferente, siendo la eficacia de B menor que la de A, significando que el fármaco B tiene menos efecto total que la droga A. Ahora, esto que ustedes están viendo aquí es delta eficacia, diferencia de eficacia. O sea, tú puedes cuantificar cuál es la diferencia entre el efecto máximo entre droga A y droga B. Lo más importante que debemos sacar de acá es que ya nosotros cuando hablamos de Bmax es de enzimas y cuando hablamos de eficacia o de efecto máximo es de farmacología. No pueden confundir esos conceptos. Otra cosa que estamos viendo acá es que cuando hablamos de fármacos, llega un punto en que no importa la cantidad de fármaco que usted administra, miren acá, no importa la cantidad de fármaco que usted administra, o sea, ya de aquí para allá no importa qué tanto nos movamos a la derecha, qué tanto aumentemos la concentración de fármaco, su efecto llega a un threshold. O sea, no necesariamente a más dosis de fármaco, más efecto, más efecto farmacológico proveemos. De hecho, al contrario, de aquí para adelante regularmente lo que hay es más toxicidad que efecto. Entonces, eficacia, algo nuevo, ¿verdad? Miren acá. Lo segundo es potencia. Acá nosotros estamos sustituyendo Km con la concentración de fármaco donde nosotros alcanzamos la mitad del efecto máximo. A eso se le llama concentración efectiva. Fíjense, nuevamente lo que estamos sustituyendo nombres. Ya lo que anteriormente llamábamos Km, ahora lo que le vamos a llamar es a S50. Y nuevamente es el mismo concepto. Es la mitad de la concentración de fármaco, es a la concentración de fármaco donde alcanzamos la mitad del efecto máximo. Km habíamos dicho que era la concentración en la cual nosotros alcanzamos la mitad de la Vmax. ¿Ya? Lo que estamos haciendo acá es adaptando los conceptos que vimos de cinética enzimática en el gráfico de Michaelis y Menten a farmacología per se. Ahora, miren acá. Aquí estamos comparando dos fármacos nuevamente. Fármaco A, vamos a decir que su Km o su S50, vamos a decir que de este es 20 y que de este es 35, dejando una diferencia, ¿verdad? 35 menos 20 de 15. Entonces, la diferencia entre las KMs, delta, es diferencia. La diferencia entre las KM me da la diferencia de potencia, significando que la droga A es 15, tiene una potencia de 15 por encima de la droga B, significando que cada vez que nosotros nos movamos una curva a la izquierda, estamos aumentando potencia. ¿Por qué aumentamos potencia? Porque lo que estamos representando cuando nos movemos a la izquierda es que necesitamos menos fármaco para alcanzar la mitad del efecto máximo. Por eso es potencia, potente, menos concentración, más potencia, más potente. Necesitamos más fármaco para llegar a la mitad del efecto, pues es menos potente. Entonces estamos claros con eficacia y potencia. No hay preguntas con eso. Bien. Dios mío. Miren, voy a requerir un favor de ustedes. El favor va a ser el siguiente. El programa nuevamente está destinado o está diseñado para nosotros agarrar autonómico y abordar lo posterior a revisar cardiovascular y a revisar renal, por lo que le había dicho anteriormente. Aquí, sobre todo, no nos vamos a entender absolutamente nada. Ahora, si ustedes quieren, el fin de semana pueden revisar drogas autonómicas
y seleccionar qué ustedes quieren revisar. Lo único que tienen hasta mañana en la tarde para decirme, para yo poder preparar la clase y demás. Y revisar el material, ver cómo voy a organizar esto en base a los intereses de ahora. Eso lo pueden hacer. Nuevamente, mi recomendación es ver esto cuando realmente podamos abordarlo todo en secuencia, porque a menos que ustedes tengan una muy buena base de fisiología cardiovascular, renal y urinario, no nos vamos a entender mucho. Pero les dejo la opción por si acaso. Cualquier cosa, mañana en la tarde por el grupo, ustedes dicen ahí lo que quieren hacer con su vida. Yo normalmente no tengo problemas, son sencillamente recomendaciones. En caso de que lean, revisen y se den cuenta de que es un cáncer, sería un cáncer hacerlo de esa manera, pues seguimos con lo anterior. Miren, esto realmente no nos da tiempo a nosotros a revisarlo en el tiempo que nos resta, pero sí podemos hablar de esto perfectamente. También me interesa que le pongan mucha atención a esto para que cuando hablemos nos entendamos. A ver, ¿qué otra cosita está aquí? Therapeutic Index. Ah, los efectos. Excelente. Miren, lo que nosotros estamos viendo acá. Esto que nosotros estamos representando acá es la dosis efectiva media, dosis tóxica media. Miren, esto ya nosotros lo vemos ahorita, que era una medida parecida a la KM, que era la dosis a la cual se alcanzaba la mitad del efecto farmacológico de interés. Ahora, nosotros tenemos otra medida que es la dosis a la cual la mitad de los pacientes que fueron administrados con este fármaco desarrollaron efectos adversos, tóxicos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí son dos curvas de un mismo fármaco. Este fármaco A, este fármaco A. Es la misma curva de los dos fármacos. Entonces, el margen que ustedes están viendo acá, entre los dosages en los cuales yo obtengo el efecto terapéutico sin desarrollar toxicidad, es lo que se llama índice terapéutico. Repito, es el margen de concentración donde yo obtengo el beneficio del fármaco sin desarrollar toxicidad. ¿Por qué es importante el concepto de Therapeutic Index? Porque hay fármacos que tienen un Therapeutic Index bien amplio, donde tú puedes jugar fácilmente con los dosages. Por ejemplo, acetaminofén, Tylenol. El, el Therapeutic Index de estos fármacos y de la mayoría que son over the counter, el Therapeutic Index es amplio. Para tú darte una sobredosis, tú tienes que bajar de 8 o 10 gramos. Si tú te bebes una pastilla de más, una pastilla de menos, o sea, el doble de la dosis normal, no es una cosa del otro mundo. Es un likely que tú desarrolles toxicidad. Y eso hace que el profile de estos fármacos sea relativamente seguro. Hace que su ventana de índice terapéutico sea amplia. Ahora, hay otros fármacos como litio, digoxina, déjame ver, litio, digoxina, warfarina, donde su margen terapéutico es cortito. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer nuestro gráfico. Donde su margen terapéutico es bien corto. Vamos a ponerlo, de hecho, los dos aquí para que se vea bien. Bueno, más o menos bien, porque como lo estoy haciendo yo, va a salir feísimo. De hecho, yo debería ver si puedo hacer una cosa de esta. Vamos a poner más. Un día de esto. Vamos a poner esto, más o menos. Y
esto. No, vamos a ponerlo de hecho más amplio. Imagínense. Ok, entonces mira, aquí yo estaría representando. Esto tendría que expandirlo más para allá, pero bueno, para hacerlo bien, ¿verdad? Aquí yo estoy representando el índice terapéutico de, vamos a decir, ibuprofeno, donde el rango que existe entre yo obtener el efecto farmacológico de interés versus desarrollar toxicidad es amplio. O sea, es una droga relativamente segura, donde yo no necesito estar a cada rato midiendo las concentraciones del fármaco en sangre, donde para yo llegar a toxicidad del fármaco tengo que pasarme de verdad, tengo que querer matarme, una cosa así, que no es de que sin querer, de que ay, se me cayó una botella de acetaminofén en la boca, una cosa así. Me bebí 20 pastillas juntas sin querer, no. Ahora, hay otros fármacos, como mencioné ahorita, litio, digoxina, warfarina, que el gráfico que describen es este, donde el rango terapéutico es así, es bien cortito. Significa que técnicamente cualquier modificante que usted no se bebe el fármaco en las horas adecuadas, que en vez de beberse el fármaco cada 8 horas, se lo beba cada 5 horas, que tome algún tipo de sustancia, de comida, de fármaco que te altere, que te aumente, que disminuya la velocidad de eliminación, o sea, que te acumule el fármaco en sangre, significa que con aumentos pequeños del fármaco en sangre, podemos comenzar a desarrollar toxicidad. Por ejemplo, vamos a decir warfarina. Con warfarina cada rato que está chequeando el INR. No preocupe que lo vamos a ver eso en Amato. Con warfarina, si tú comienzas a tomar, si tú estás tomando warfarina y, como dije, te tomas la dosis antes de lo que debes de tomártela, tú entonces puedes cruzar hacia toxicidad, puedes desarrollar bleeding. Si tú estás tomando warfarina y te dan unas harturas de jugo de toronja, la toronja, vamos a ver que es inhibidor de la P450, por donde se elimina warfarina, así como muchos otros inhibidores, y por ende tú disminuyes la eliminación de warfarina hepática, entonces se acumula el fármaco y entras de una vez en toxicidad. Lo mismo pasa con otros fármacos, otras interacciones farmacológicas. El punto es que es bien fácil, si tú modificas cualquiera de las variables que están alrededor del metabolismo de warfarina, comenzar a desarrollar bleeding. Lo mismo pasa hacia abajo, donde tú puedes tener interacciones farmacológicas o no beberte el fármaco cuando te corresponde o no se compliant eh, con el esquema y salirte fácilmente del rango terapéutico y dejar de obtener el beneficio de la warfarina, desarrollar tu tromboembolismo, desarrollar tu DVT, desarrollar tu stroke, aún tú estándote, entre comillas, tomando el fármaco. Entonces, el Therapeutic Index es bien importante por esa parte. Eso es lo que nos permite explicar esta variabilidad entre los fármacos y por qué con algunos hay que ser más rigurosos en cuanto a todo. Por ejemplo, en warfarina incluso es importante hasta que tú comes, por el mismo asunto del jugo de toronja y también por el asunto de si tú agarras un día y que te da una buena altura de, ¿cómo se llama esto? De vegetales verdes que tienen vitamin K, eso te afecta el metabolismo de warfarina, porque tú estás dando, warfarina es un antagonista del vitamin K y tú estás dando un load de vitamin K, dándote unas alturas de leafy greens. Y la manera en la que inhiben son de manera competitiva. Ya nosotros vimos que cuando, ¿para qué yo pregunto? O sea, ¿para qué yo explico cuando yo le pregunto? Imagínense que nosotros tenemos que warfarina, ¿verdad? Es un inhibidor competitivo de vitamin K. ¿Cuáles son los cambios que ocurrirían
frente a Bmax y AKM. Si nosotros mezclamos, o mejor dicho, si tú tienes una persona en warfarina y de un momento a otro se da unas alturas de vitamin K, o sea, de vegetales con vitamin K. De hecho, más divertido sería si ustedes hacen el gráfico. Ustedes pueden representar esto. Esto sería más divertido todavía. Agarren un papel ahí. Que me a hacer garabato. La situación sería gráfico, un gráfico donde describan los cambios de KM y Vmax en una persona, como mencionamos, que se da unas alturas de vitamin K, mientras está en warfarina, teniendo en cuenta, ¿verdad? O asumiendo que es una inhibición tipo competitiva. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? Aunque yo puedo, para agilizar, los voy a ayudar. Vamos a decir que este sería, ¿verdad? Warfarina. Entonces, este sería, ¿verdad? Warfarina solo. El rojo sería warfarina. Entonces, ¿cuál de los siguientes gráficos se describirían secundario a la adición de ¿Cuáles de los siguientes gráficos se describirían secundario a la adición de un load de vitamin K? ¿Tenemos alguna otra? Sí, vamos a poner otra que sería, vamos a poner rosadito. Entonces, vamos a decir que el rosado es A, que el azul es O, que el azul es B, que el morado es C y que el amarillo es D. Este es D. Ok, entonces, el gráfico que describiría normalmente, ¿verdad? La droga A, bueno, warfarina sería el rojo. Entonces, si nosotros damos un load de vitamin K, entonces, ¿qué gráfico se describiría? A, B, C, D. Miren qué interesante esto que lo utilicé ayer. Le sale, ¿verdad? Por ahí. Sí. Denle para allá. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Te dijiste con qué? ¿Con un low? Con warfarina, con un vitamin K, con un load de vitamin K, asumiendo, ¿verdad?, que la inhibición que ejerce warfarina sobre vitamin K es inhibición competitiva, tipo competitiva. Una pregunta, ¿a ustedes no les sale este cuadro al lado? Dos, ¿a dónde que tiene que salir? En el ¿Cómo? chat. Se supone que aquí al lado, mira, ya mire, le A mí sale no me sale nada. droga. Déjame ver, porque eso me pasó ayer. Yo lo que hice fue. No sé, yo tengo el iPad, tal vez por eso. Sí, pues eso es un factor. Entonces, ¿ustedes dicen quién? O sea, díganmelo entonces. El icono, sí. Al lado del icono del chat está. Yo lo vi, lo acabo de ver ya. ¿Y lo quitaste?
Sí, por eso no vamos a complicar. Entonces vamos por parte. Emily, letra. Yo la puse ya. Ok. Emily dice A. ¿Quién dice otra que no sea A? Entonces todas son A. Ok, entonces nosotros, bueno, la pregunta sería, ¿por qué A? ¿Por qué ustedes dicen que A? Bueno, en mi caso, como tú mencionaste, la vitamina K es un inhibidor competitivo de la warfarina, o al revés, no me acuerdo, pero es un inhibidor competitivo. Y cuando tú estabas explicando el otro día sobre los inhibidores competitivos que van a competir por el sitio activo y todo eso, entonces supongo que tiene que estar a la par ¿A la par qué? de, de eso del gráfico, no me acuerdo cómo se llama, cómo se le Oh, dice. oh, Vmax. Sí, Porque cuando es competitivo, lo que el Vmax no cambia y lo que cambia es la afinidad, que es el Km, que la afinidad va a disminuir y lo que quiere decir que el Km va a aumentar. Ok, nosotros hemos dicho que aumentar la KM en este asunto significaba mover la curva hacia la derecha. Entonces, aquí estamos modificando. ¿Qué estamos modificando? Por ejemplo, ¿qué tipo de inhibición sería C? Eso sería no competitivo o competitivo irreversible. ¿Por qué? Porque lo que se ve afectado es la... a ver, no, porque ahí también está afectado el KM. Yo no sé. No, el C, espérate, estaba viendo la D. No, en el C, exacto, porque lo que se ve afectado es la Vmax, que disminuye, y entonces el KM no se ve afectado. Ese es, ajá, así mismo, mi idea. Ok, yo te pregunto, si esto aquí es Vmax, era más o menos la mitad de la velocidad de este debería estar como por aquí. Realmente tan... Tú dices que es inhibición no competitiva, ¿verdad? No Ajá. competitiva. Ok, ok, ok. ¿Y de qué sería? ¿Qué sería de? Bueno, en DBD lo que estamos viendo es modificando Bmax, estamos modificando, está bien KM. No se preocupen que eso nosotros lo vamos a ver cuando hablemos de los agonistas parciales y compañía. Eso es lo que vamos a ver ahora. El efecto que tienen otros tipos de inhibición. O sea, se basa en competitivo o no competitivo, pero hay modificantes de estos tipos de inhibición. Entonces, este lo vamos a ver hoy, este también, de hecho, este también. Estos iban hoy. Miren, para que nos vayamos con esto. Miren, miren acá, solamente para aclarar algo. La mayoría de los modificadores de acción son bien explicativos. Aditivo significa que el efecto total de tu dar dos fármacos es igual a la sumatoria del mismo. Synergistic es cuando tú das dos fármacos y el efecto total es mayor a tu dar los fármacos por separado. Eh, esto, miren, potenciación. Lo que nosotros estamos viendo acá es que cuando tú das dos fármacos juntos, el efecto total es mayor al de ambos. Ahora,
¿Cuál es la diferencia entre sinergismo y potenciación? Que hay uno de los dos fármacos que tú estás en potenciación, que cuando tú lo das solo no tiene efecto farmacológico, solamente se encarga de mejorar el efecto del primer fármaco. Aquí es 2 más 2 es igual a 4, pero el segundo fármaco tiene efecto solo farmacológico, aquí no. Son cositas diferentes. Antagonismo, ya me imagino que ustedes se imaginan. Realmente lo más importante que son para explicar acá es permissive y taquifilaxis. Miren, permissive effect y taquifilaxis. Miren, efecto permisivo. Efecto permisivo es lo siguiente. Muchas veces para que una hormona pueda ejercer su efecto, debe de haber otra hormona presente, una hormona secundaria presente. Lo interesante es que esta segunda hormona no necesariamente está directamente vinculada al efecto de la hormona 1. El ejemplo clásico es cortisol y las catecolaminas. Esto es importante porque vamos a hablar más adelante del síndrome de Cushing. Vamos a ver que aquí se desarrolla un síndrome de Cushing y hipertensión. Y vamos a ver que no es que el cortisol directamente cause hipertensión, sino que el cortisol tiene un efecto permisivo sobre las catecolaminas. Y en pocas palabras, uno de los efectos que tiene el cortisol sobre las células vasculares es que aumenta la expresión de receptores alfa y beta. Alfa y beta. Entonces, a más receptores disponibles, más efecto tienen las catecolaminas, o sea, la misma cantidad de hormonas sobre los diferentes tejidos. Entonces, eso se llama efecto permisivo. Esto también nos ayuda a explicar otros hallazgos. ¿Por qué si una persona tiene acute adrenal failure, en ese setting, cuando una persona tiene, por ejemplo, ¿cómo se llama la complicación adrenal de meningitis? En niños, sobre todo. ¡Tarán! Síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, que dijimos que era una complicación de meningococcemia, de Neisseria meningitis, sobre todo en adolescentes, niños, donde había una hemorragia bilateral adrenal. En las glándulas adrenales donde se produce cortisol, sobre todo, ¿verdad? Vamos a ver el GFR, en la zona fasciculata del adrenal donde se produce el cortisol. ¿Qué sucede? Si tú tienes acute adrenal failure, o sea, tú pierdes la secreción de cortisol, no importa cuánta epinefrina, bueno, secundariamente, ¿verdad? Se desarrolla hipotensión. No se preocupen que vamos a llegar ahí. Ahora, tú agarras a esta persona con acute adrenal failure, con hipotensión marcada, y tú comienzas a inyectarle epinefrina, eso no hace nada, no le sube la presión nunca. ¿Por qué? Porque no hay cortisol. Tú primero tienes que poner cortisol y después catecolamina. Si no, usted lo puede llenar ahí de epinefrina, no de epinefrina, y esa presión no sube ni un poquito. Porque para que se ejerza el efecto de las catecolaminas sobre el lecho cardiovascular, tiene que haber cortisol presente, porque el cortisol es que permite que se presenten los receptores de las catecolaminas. Eso se le llama efecto permisivo. Taquifilaxis. Miren, nosotros vamos a ir viendo a medida que avancemos. Eso pasa principalmente con dos drogas, arginina, pasa también con nitroglicerina, también con nitroprusiato, pasa con varios fármacos, pero principalmente con estos dos. Estos son fármacos que hay que dar de manera intermitente en el día. Hay que darle de manera intermitente. No se puede dar de manera continua, salvo en algunas excepciones. Y la razón por la que no se dan de manera continua es porque se desarrolla taquifilaxia. Taquifilaxia es una tolerancia transitoria al fármaco. Por ejemplo, vamos a decir arginina. Arginina, al igual que nitroglicerina, es un fármaco que se utiliza para controlar angina.
pues el dolor de pecho que da por isquemia transitoria en las coronarias. Lo que hacen estos fármacos es que normalmente causan vasodilatación de las arterias coronarias. ¿Qué sucede? Si usted da cualquiera de estos fármacos de manera continua, llega un momento en el cual las coronarias vuelven a su estado normal y de ahí en adelante, no importa cuánta arginina, no importa cuánta nitroglicerina usted dé, se queda igualita. Para usted volver a tener o recobrar el efecto farmacológico, usted tiene que durar un periodo de tiempo sin tomar el fármaco. De ahí en adelante, usted lo vuelve a tomar y vuelve a causar vasodilatación. Entonces, a ese periodo de adaptación transitoria por exhaustion de los mediadores químicos es lo que se llama taquifilaxis. Y es lo que nos va a permitir ayudar a explicar algunos de los escenarios farmacológicos que vamos a ver. Bien. Entonces. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia de eso y tolerancia? Bueno, que tolerancia tiene la capacidad, tiene la característica de que es un efecto que se mantiene a largo plazo. Este es taquifilaxia a corto plazo. Tú podrías considerarlo como una especie de tolerancia transitoria, pero ya tolerancia tiene un efecto fisiológico más profundo. Tolerancia significa que tú tienes disminución de la respuesta al fármaco. Aquí en taquifilaxis es que el fármaco deja de funcionar y luego de un par de horas, de un span de tiempo, vuelve a funcionar de manera normal. En tolerancia tú estás implicando una disminución de el efecto neto total y nuevamente regularmente hablamos de periodos de tiempo prolongados. Bien. Hello. Sí, gracias. Y tolerancia ya es una adaptación crónica que tiene repercusiones. Por ejemplo, en tolerancia, para tú alcanzar el mismo efecto, es lo contrario, tienes que aumentar la dosis. Aquí en taquifilaxia, tú aumentas la dosis como tú quieras y sencillamente no hay efecto. Y nuevamente, tú dejas de dar el fármaco por un par de horas y vuelve a tener el efecto máximo. Aquí tú tienes que ir aumentando dosis, aumentando dosis, aumentando dosis y hay adaptaciones crónicas. Pero sí. Miren, el lunes nos vamos a fajar durísimo con esto. Tienen que ponerme mucha atención. Mucha atención. Y al que descubra lo que hay aquí en estos gráficos, le voy a dar algo. Porque aquí hay algo. Aquí hay algo, aquí hay algo. Y nada, como les dije, aprovechen el fin de semana, revisen los gráficos, todas las cosas que están pues anterior, asegúrense de manejarlas, sobre todo aquí, que esto parece como del infierno al principio, pero una tontería, igual que cualquiera de la mayoría de las cosas que vemos. Como dije, no vamos a enfocar mucho en esto. Cualquier pregunta, pues me escriben. Recuerden revisar el material, como les dije, para ponernos de acuerdo en tal caso, mañana en la tarde. Y nada. Seguimos entonces a la misma hora, el mismo canal, el lunes, cualquier cosa. Me dejan saber, señoritas. Ya ustedes saben. Como siempre, el video desde que esté. Se los paso.